Hola estudiantes de Ingeniería Económica, seguimos con el tema de la tasa interna de rendimiento. Ahora resolveremos el segundo ejercicio. Este consiste en lo siguiente. Se tiene un flujo neto de efectivo de un proyecto. La TEMAR de este proyecto es del 39%. Evalúe por la tasa interna de rendimiento si es económicamente viable. Adicionalmente se nos muestra un cuadro. En este cuadro se presentan los periodos y el flujo neto de efectivo para cada periodo. Es decir, que en el tiempo cero tenemos un flujo neto de efectivo de menos 100.000. En el año 1 es de 50.000. En el año 2 tenemos un flujo neto de efectivo de 0. En el año 3 tenemos 200.000 y en el año 4 menos 50.000. Lo primero que hay que hacer para resolver este ejercicio es determinar si presenta una tasa de equilibrio. Para ello haremos uso de la regla de los signos. Esta regla consiste en contabilizar el número de cambios de signos en el flujo neto de efectivo. Es decir, que comparamos el tiempo cero con el año 1 y vemos que existe un cambio de signo, puesto que de una cantidad negativa pasamos a obtener una cantidad positiva. Ahora comparamos el año 1 con el año 2 y no hay un cambio de signo. ¿Por qué? Porque el 0 no se contabiliza como cambio de signo. Ahora pasemos del año 2 al año 3 y en consecuencia, como lo habíamos dicho anteriormente, no hay cambio de signo debido al 0. Y finalmente en el año 3, con el año 4, sí existe un cambio de signo. Entonces, al presentar el flujo neto de efectivo más de un cambio de signo, esto quiere decir que este flujo de efectivo presenta más de una tasa de equilibrio. Todavía es posible resolverlo por el criterio de la tasa interna de rendimiento, siempre y cuando de todas las tasas de equilibrio existentes, solamente una sea una tasa de equilibrio positiva. Para ello utilizaremos la siguiente prueba, que es la del signo de flujo acumulado. Esta prueba consiste en calcular el flujo acumulado, donde se anotarán las cantidades acumuladas en cada periodo. ¿Y cómo calculamos estas cantidades acumuladas? Bueno, si nos situamos en el tiempo cero, el flujo neto en ese periodo es de menos 100.000. Su flujo acumulado en el tiempo cero, al ser la primera cantidad y no tener otras cantidades de referencia, el flujo acumulado sería de menos 100.000. Ahora bien, en el año 1 tenemos un flujo neto de 50.000, pero el acumulado del periodo anterior fue de menos 100.000. Entonces estos 50.000 se van a agregar a los menos 100.000. Y como resultado obtendré un acumulado en el año 1 de menos 50.000. Pasemos al año 2. El flujo neto es de 0. Como es de 0, el flujo acumulado del año 2 sería igual al flujo acumulado del periodo anterior, es decir, menos 50.000. En el año 3 tenemos un flujo neto de 200 y el acumulado en el periodo anterior fue menos 50.000. Por lo tanto, el flujo acumulado en el año 3 es de 150.000. En el año 4 el flujo neto es de menos 50.000. Si lo agregamos al flujo acumulado de 150.000, esto nos dará 100.000 de acumulado en el año 4. Esta prueba del flujo acumulado nos dice que si la serie acumulada inicia con una cantidad negativa y durante la serie acumulada solamente ocurre un cambio de signo, podemos decir que existe una única tasa de equilibrio positiva. Y efectivamente, esta serie acumulada cumple con esas dos condiciones. Tiene una cantidad negativa y solamente un cambio de signo. Por lo tanto, podemos continuar resolviendo el ejercicio. Aquí voy a agregar algo. ¿Qué hubiera pasado si
esta prueba me hubiera reportado que existen varias tasas de equilibrio positivas. Todavía se puede seguir resolviendo por el método de la TIR, a pesar de que existan varias tasas positivas. Pero el ejercicio se volvería más complicado de lo que ya es, porque tendríamos que encontrar todas esas tasas de equilibrio positivas. Y con decir todas, pueden ser bastantes tasas de equilibrio que debemos de determinar, por lo que el ejercicio se vuelve muy complejo. Que en dado caso, si ustedes se llegan a encontrar con una situación donde existen varias tasas de equilibrio positivas, lo mejor sería utilizar ya sea un valor presente neto o el valor anual equivalente. Dicho esto y dejando en claro esa situación, pasemos a elaborar el diagrama de flujo de efectivo. El diagrama tendrá que elaborarse con el flujo neto y no con el flujo acumulado. Por lo tanto, el diagrama quedaría de la siguiente forma, donde en el tiempo cero yo anotaría una salida de efectivo de 100,000. En el año 1 anoto una entrada de efectivo de 50,000, en el año 2 no anoto nada, en el año 3 una entrada de efectivo de 200,000 y en el año 4 una salida de efectivo de 50,000. Partiendo del diagrama, yo elaboro mi ecuación de equilibrio. Aquí lo mejor sería aplicar el valor presente para la ecuación, puesto que tengo distintas cantidades. Si yo aplico el valor presente, mi ecuación de equilibrio quedaría de esta forma. Menos 100,000, que esta cantidad ya está en el tiempo cero, por lo tanto no hay necesidad de agregarle un factor. Más 50,000 por el factor presente dado un futuro, tasa de equilibrio, un periodo. Más 200,000 presente dado un futuro, tasa de equilibrio, que es 3 periodos. Menos 50,000 presente dado un futuro, tasa de equilibrio, 4 periodos. Recuerden que esta ecuación debe de ser igual a 0. De esta ecuación vamos a encontrar esa tasa de interés que permite que la ecuación sea 0. Para ello es necesario interpolar. Y para interpolar necesito encontrar una tasa de interés que me dé como resultado un valor negativo de esta ecuación y otra tasa de interés. Bueno, ahora pasemos a asignar tasas para encontrar esos valores. Yo personalmente siempre comienzo con una tasa que está alrededor de la tema. Eso nomás como punto de partida. Pero, como les repito, eso ya es cuestión de cada uno. Aquí yo comencé con el 40%. Y con esta tasa del 40% la ecuación quedó de la siguiente manera. Menos 100,000 más 50,000 presenta un futuro 40%, un periodo, más 200,000 presenta un futuro 40%, 3 periodos, menos 50,000 presenta un futuro 40%, 4 periodos. Si ustedes sustituyen estos valores, encontrarán que el resultado es de menos 4,414 unidades monetarias. Como pueden notar, es una cantidad negativa, alejada del cero. Por lo tanto, aquí decido utilizar una tasa inferior a la del 40%. Aquí paso a utilizar una tasa del 38% y con la tasa del 38% yo obtuve un valor negativo de 1,450 unidades monetarias. Esto quiere decir que ya estoy cerca al valor deseado, que es 0. Por lo tanto, si yo decido utilizar una tasa inferior a la del 38, podría decir, es probable que encuentre un valor positivo.
Ahora utilizo la del 37% y con la del 37% encuentro un valor positivo y el resultado es de 82.9 unidades monetarias. Entonces aquí ya encontré las dos tasas con las que voy a interpolar, las cuales serían 38% y la del 37%. Paso a desarrollar la fórmula de interpolación, de tal manera que la tasa de equilibrio sería igual a la menor tasa, que es del 0.37, más 0, que es el valor deseado, menos 0.0829, que es el valor obtenido con la menor tasa, entre el valor obtenido con la mayor tasa, que es de menos 1.45, menos 0.0829, que es el valor obtenido con la menor tasa, por la diferencia entre las tasas, es decir, 0.38 menos 0.37. Esto me da como resultado 37.05%. Como la tasa de equilibrio es del 37.05% y es inferior a la TEMA del 39%, yo debo de rechazar mi inversión.